Muy buenas a todos, segundo capítulo, primera temporada. Hoy venimos bien fuertes, venimos bien cargaditos de algo que me cuesta mucho exteriorizar. De hecho, a día de hoy, actualmente, me faltan dedos de la mano para contar las personas que saben esto y bueno, lo voy a lanzar al mundo. Al final pienso que desde la experiencia, desde lo que hemos pasado y sobre todo superado posteriormente, es desde donde podemos ayudar con nuestro ejemplo a los demás. Y bueno, en primer lugar también quiero daros las gracias por si estáis escuchando el podcast por primera vez, pues bienvenidos, pero si sobre todo escuchaste ya el primer capítulo, la verdad es que me disteis un feedback muy positivo. Me he encontrado muy cómodo con el formato, al final en este nuevo campo, en este nuevo canal de comunicación, me permite de una forma diferente poder exteriorizar muchas de las cosas que llevo dentro y no sé, la verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho las sensaciones. Pienso subir semanalmente al menos un episodio. Así que nada, ya sabéis, suscribiros, estad atentos, igualmente lo compartiré por mis redes sociales, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram, @admcamacho, Facebook, Ángel Duarte, Twitter igual. Pero bueno, TikTok al final hay que estar en todos sitios, en todas las redes. Me falta YouTube. Cuando tenga canal de YouTube también os enlazaré al mismo. Nada, sin más dilación, voy con el tema de hoy. Hoy quiero hablar sobre la vigorexia y sobre la farmacología. Y voy a ir directo al grano. Yo estuve durante mucho tiempo, o he estado buscando, sobre todo mi objetivo prioritario y principal cara al entrenamiento de fuerza y con respecto al gimnasio se refiere, ha sido siempre buscar un mayor aumento de masa muscular, buscar un aumento de volumen. Sobre todo cuando empezaba, hablamos, pues nos tenemos que remontar a cuando tenía unos 17 añitos o así, actualmente tengo 35. Siempre me llamaron la atención, yo creo que un poco a todos los chicos nos ha pasado, me llamaban la atención los cuerpos musculados, los cuerpos grandes, los cuerpos de los, no solo de los, ya en sí de los culturistas, pero sí de esas personas que al final pues rompían un poco la media del físico estándar, con un físico atlético, musculado. Y bueno, la verdad es que también en esa época empezaban algunos de mis compañeros, de mis compañeros de colegio, amigos, a entrenar y mi propio hermano entrenaba en casa, me acuerdo que hacía sus flexiones, no recuerdo exactamente, la verdad es que sería engañaros, pero creo que no teníamos ni siquiera mancuernas, pero bueno, ya veía en mi entorno gente que entrenaba, ya no era como siempre, yo había jugado a fútbol, deportes colectivos, ya era esa parte de mejorar la composición corporal, de buscar un físico mejor o un físico concreto, pues como decía, más musculado o más definido. En mi caso siempre, yo he sido muy delgadito desde pequeño. Hablamos de que en aquella época, pues cuando empezaba a entrenar tendría unos 60 kilos aprox. La verdad es que no me pesé, pero hubiese estado gracioso a día de hoy hacer la comparativa porque recuerdo, pues más o menos, sí, estar en torno a unos 60 kilos. El caso es que, bueno, empecé con el tema de los hierros, ¿no? Como se dice coloquialmente, empecé con el tema del gimnasio, viendo también, como decía mi hermano, en casa. Y la verdad es que al final el entrenamiento, aparte de que estamos diseñados para el movimiento y es esencial para nuestra salud, nos hace mejorar mucho nuestra confianza y el mejorar nuestra confianza mejora nuestra autoimagen. Y yo era una persona con muy baja autoestima. Realmente tenía una relación conmigo mismo muy mala, muy tóxica. No me quería, no me respetaba. Y desde ese punto de complexión súper delgadito, pues fui buscando ese aumento de masa muscular. Es verdad que de primera, desde la información que tenía, hoy en día tenemos muchísima más información, aunque también hay que tener cuidado con el exceso de información porque no es la información en sí, la información puede ser muy poderosa y buena y beneficiosa, pero siempre tiene que ser una información de verdad que nos ayude, que nos capacite, que luego apliquemos, que muchas veces ya no es solo el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento. Y es verdad que hoy en día tenemos más información que nunca, pero bueno, la aplicación y cómo sacamos la misma, ahí tenemos más problemillas. El caso es que con la información que tenía en aquella época y con lo que vi en mi entorno y demás, pues bueno, fui avanzando, fui progresando, iba aumentando mi peso corporal, de primeras, pues es verdad que
de una forma ahí un poquito de aquella manera, ¿no? Entrenamientos un tanto arcaicos, un tanto vetustos, la alimentación, bueno, después de entrenar me comía a veces un fosquito, no sé si era el mejor pues entreno del mundo, pero a día de hoy la verdad es que me acuerdo y me río bastante. Y nada, de verdad que estuve evolucionando durante bastantes años, mi físico, fui elevando mi confianza, me fui encontrando mejor, me fue llamando cada vez más la atención. Además coincidió en un momento de mi vida en el que había perdido al ser que más he querido, que fue, bueno, y es mi madre. Y la verdad es que el gimnasio siempre es un vehículo para hacernos más fuertes mentalmente. De hecho, yo a día de hoy entreno para ganar fortaleza mental, básicamente, para seguir aumentando y mejorando mi carácter y básicamente, insisto, mayor fortaleza a nivel mental que luego aplico en el resto de áreas y de parcelas de mi vida en las cuales quiero tener éxito. Es fundamental. Y es un vehículo, en mayúscula, vehículo potentísimo el entrenamiento. Si no entrenáis, no sé realmente qué estáis haciendo con vuestra vida porque os estáis perdiendo algo que es realmente de vital importancia. El caso es que conforme iba mejorando, sí, eventualmente me sentía mejor, sí, había ganado más confianza, pero al final, internamente, yo seguía siendo la misma persona atormentada, yo seguía en esa misma cárcel, y por mucho que mejoraba, es verdad que no terminaba de verme nunca bien. ¿Y qué sucede? Que además, como nos ha pasado o pasa a la mayoría de la sociedad, buscaba el feedback en lo externo de una forma muy tóxica, muy nociva y perniciosa para mí, puesto que al final cuando está genial que te aconsejen, que te lancen piropos, que tengas pues, un feedback positivo, todo eso a todos nos gusta evidentemente, pero cuando demandas ese feedback y depende, sobre todo genera una dependencia en ti el que te digan lo bien que te ves, lo grande que estás, te hace muy esclavo y te limita de una forma brutal. Y yo empecé a entrar en un punto muy peligroso en el cual, uno, podía seguir aumentando mi masa muscular, ya hablamos de que estaba pues en los 80 kilos perfectamente, había superado pues esa barrera de los 70, luego me había colocado la barrera, vamos, la barrera en el punto de los 80 y realmente pues mi físico había evolucionado muchísimo para mejor porque estaba con más salud, con más energía, con más vitalidad, con mayor confianza, pero no, internamente realmente, insisto, seguía siendo ese chico atormentado con sus complejos, con todo lo que arrastraba del colegio, de los mostes, y es verdad que por mucho que me di cuenta de que, y ahora ya con la perspectiva sobre todo el tiempo, que por mucho que aumentaba la masa muscular, generaba cada vez más dependencia de los comentarios externos, mi autoestima seguía siendo muy, muy, muy pobre e inestable y llegué a un punto muy peligroso porque me planteé el tema de la competición en culturismo. Al final es llevar al máximo exponente el físico, tanto a nivel de volumen, de simetría, de definición. Y bueno, pensando en que eso me iba a hacer más feliz porque me iba a hacer verme y sobre todo sentirme como yo siempre había ansiado, pues me metí un poco en ese mundo. Y conocí gente que, oye, eran buenas personas, pero pienso, y ahora con la perspectiva, insisto en esa expresión, perspectiva del tiempo, que es fundamental, nos otorga una visión muy diferente de la que a lo mejor teníamos en ese entonces. Pues bueno, me rodeé de gente y creé un nuevo círculo de competidores, de gente que estaba en ese mundo, que claro, ¿qué pasa en la competición de culturismo? Pues que tristemente la mayoría, y es una obviedad, utilizan fármacos, utilizan farmacología, pues anabolizantes comúnmente conocidos, todo lo que es el tema de la testosterona, etcétera, etcétera, para buscar esos aumentos en la masa muscular que a veces pues ya no se pueden conseguir de una forma natural o por supuesto no tan rápido con resultados tan espectaculares. Y bueno, metido en ese entorno y con una distorsión grandísima de mi imagen corporal, porque yo ya realmente tenía, objetivamente hablando, un físico muy por encima de la media. Pero eso te da igual, tú al final lo que vives, de lo que te motiva y te mueve día a día, es lo que sientes, cómo te encuentras realmente. Y yo estaba muy, muy perdido en aquella época
y en el terreno físico de la autoimagen y de mi confianza y autoestima, pues, insisto, estaba muy, muy preso de la dependencia que me generaba el feedback externo y mi diálogo interior era una basura. Así que, movido por todo esto, empecé a tantear el tema de la competición, insisto, y bueno, al final asesorado por un preparador que, insisto, oye, dentro de lo que esa persona sabía y demás, pues bueno, la verdad es que me ayudó a lo que yo quería, que era ir del punto A al punto B. Y me proporcionó una serie de fármacos, hablo de, pues estaríamos hablando de unos 6 años, unos 7 años atrás en el tiempo. La verdad es que tengo ciertas lagunas, me cuesta ubicarlo exactamente en cuanto a tiempo, pero bueno, sí, pongamos unos 6 años. 6, 7 años, más bien. Empecé a jugar con todo el tema de los fármacos, hice pues, un proceso primero de definición de forma natural en el cual llevé a mi cuerpo al extremo como nunca había estado antes. En cuanto a porcentaje graso se refiere, un porcentaje graso realmente bajo, bajo, bajo. Además coincidió que era un verano en Córdoba, no sé si estaréis, en qué ubicación geográfica, de dónde me escucharéis, pero bueno, Córdoba, España, los veranos son terribles. Hablamos de temperaturas de más de 40 grados. Y bueno, de forma natural, insisto, hice un proceso de definición que me sirvió luego a posteriori para aprender mucho de cómo funcionaba mi cuerpo y cómo poder aplicar una definición extrema, pero que no fue nada, nada saludable. Yo al final perdí mucho peso, estaba muy deshidratado, hice burrada, burrada, y todo de forma natural, pero llevando a mi cuerpo a unos extremos muy insanos. El caso es que todo eso era con el punto de partida de que luego realizaría un volumen y es a lo que iba. En ese volumen ya sí empecé a emplear la farmacología. Y estamos hablando, recordad, de que empezaba unos 60 kilos así cuando iniciaba tema de gimnasio, 17 años aprox, 18, pues ahora nos plantamos en que con ventilargo estaba haciendo un volumen utilizando fármacos, vigorésico perdido, con una distorsión corporal brutal, engañándome a mí mismo, haciendo algo que estaba dañando severamente a mi salud, porque no os engañéis, los fármacos no son buenos, por mucho que lo haga bajo con unos conocimientos muy buenos, con analíticas, con lo que tú quieras, pero al final estás rompiendo la homeostasis, el estado natural de equilibrio de tu cuerpo, metiendo una sustancia de forma exógena en unas cantidades brutalísimamente diferentes a lo que realmente está conceptuado ese fármaco en su aplicación, y eso para el cuerpo no es bueno. Deja de producirlo de forma endógena, de forma natural, y luego regular eso es una historia. Durante el proceso puedes tener problemas, yo tuve sustos, es una auténtica basura, de verdad. No hagáis eso, jamás os lo aconsejo, porque se puede conseguir, como así lo he hecho luego a posteriori, el físico de tus sueños lo puedes conseguir sin necesidad de utilizar ningún tipo de fármaco. Pero bueno, os relato esta experiencia porque desde ese punto en el cual yo estaba pues, muy perdido y tenía esa patología al final de vigoresia, o sea, eso ahora a día de hoy, vamos, estoy convencido de ello, sería engañarme a mí mismo. Me planteé en 98 kilos, 98 kilos básicamente y en gran medida de masa muscular, pero ¿sabéis qué pasa? Que había llevado mi cuerpo al extremo, estaba súper, hiper, mega musculado, muy, muy por encima de la media, pero aún así no me sentía bien. Es más, me sentía incluso peor. Es decir, no había cambiado nada, porque aunque el resultado externo fuese diferente, el resultado interno no se había alterado. Es más, se había alterado para mal, porque estaba deteriorando mi salud, estaba empobreciendo aún más pues, la calidad de mi diálogo interior, porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y cuando tú haces algo que aunque a corto plazo te haga sentir en principio, digamos que bien, porque aumenta la masa muscular, porque el feedback no volvemos a lo mismo, la gente pues evidentemente tonta no es, y es un cambio muy notable, incluso sobresaliente como llegó a ser el mío. Y pues te dicen muchas cosas positivas, de que bien estás, que madre mía qué fuerte, ta, ta, ta.
Da igual, tú internamente no estás bien, tienes un trastorno mental, estás acudiendo a unos fármacos que están dañando tu salud para mejorar tu físico cuando en realidad lo que tendrías que estar centrado es en mejorar la calidad de tus pensamientos, cambiando por completo tu mente porque nos equivocamos, pero nos equivocamos de raíz. O sea, al final no tienes que acudir a la farmacología ni a sustancias exógenas que dañen tu salud. Es realmente, de verdad, una atrocidad lo que realicé. Y bueno, sin más no me quiero extender en demasiado, no sé cuánto llevaré hablando. Cuando me dan cuerda no paro. Pero bueno, espero que toda esta visión de lo que es el mundo de la química, de los fármacos, del gimnasio, de la vigoresia, os aporte un poco de luz, porque si estáis dudando o estáis en un punto en el que pensáis de utilizar para sentiros mejor, para competir, para tal, creedme, a corto plazo puede ser que vuestro discurso interno y vuestro diálogo interior cambie, pero luego es pan para hoy y hambre para mañana. Os vais a encontrar mucho peor de lo que estabais y encima os podéis joder vivos a nivel estratosférico la salud. Así que tened mucho cuidado, hacer las cosas bien. Si queréis unos resultados diferentes, si queréis encontraros como nunca, si queréis el físico de vuestros sueños, tenéis que centrar todos vuestros esfuerzos en trabajar no hacia la meta, sino sintiendo y actuando como esa persona que ya está en la meta, como esa persona que ya tiene el físico de vuestros sueños. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo habla esa persona? ¿Cómo come? ¿Cómo entrena? ¿Cómo anda? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo viste? Todo eso es donde os tenéis que centrar, de verdad. Cuando os centráis en eso, os desapegáis de los resultados, encontráis el punto de verdad chulo y bueno de esto en disfrutar del proceso. Os olvidáis un poco de lo que os digan desde fuera, que está genial, que a todos nos gusta que nos halaguen, pero os olvidáis tanto de los comentarios positivos como de los negativos. Simplemente os centráis en vosotros, en sentiros bien, en mejorar vuestra salud, en ganar confianza, en marcaros pequeños retos que progresivamente se vayan elevando y acaben siendo grandes retos. Pero no os dejéis mal influenciar, no os dejéis guiar por un entorno en el cual pues digan que bueno, que no pasa nada, que al final haciendo las cosas bien, no, os están engañando, se están engañando a ellos mismos. No es bueno para la salud, independientemente de la dosis, de cómo lo haga, no es nada bueno para la salud.